Buenas tardes, buen día, buenas noches. Bueno, mi nombre es Hernán, enseño anatomía, soy odontólogo y bueno, hace 4 o 5 años que ya vengo enseñando esta materia. Preparo para la cátedra A y para la cátedra B de anatomía, ¿sí? Odontología. En odontología, así que cualquier cosa, digamos, los libros en los cuales yo trabajo y enseño, digamos, la materia, bueno, van acorde a la bibliografía que usan la cátedra, cátedra A y cátedra B de anatomía. Sí, así que siempre hay un fundamento bibliográfico para todo lo que les voy enseñando. Así que bueno, vamos a arrancar con esta materia que es muy linda. Así que cualquier duda, los que ya están preparándose conmigo pueden, digamos, escribirme al número, sí, a este número que está en WhatsApp, sí, y aquellos que todavía no se están preparando pueden hacerlo, sí, y me mandan un WhatsApp y coordinamos, digamos, las clases para comenzar. También tenemos una página de Instagram y de Facebook, así que le animo a que puedan poner me gusta, sí, allí algunas veces subimos alguna información importante, más que nada, digamos, de, de ámbito, digamos, académico. Bien, arrancamos con esta materia. Anatomía, sí, es una materia de la salud, es una ciencia de la salud y básicamente proviene del griego que se llama anatomé, sí, que tiene otro significado, sí, además de anatomía, tiene un significado, por ejemplo, que significa cortar a través o disección, que básicamente tiene que ver con la función que cumple la materia, digamos. Ya vamos a ver que estos son los medios a través de la cual la anatomía cumple su finalidad, que básicamente es, digamos, estudiar, ¿sí?, la estructura o morfología de los organismos. El ser humano es un organismo. De hecho, en biología les enseñan que el ser humano es un organismo pluricelular. Bueno, la anatomía básicamente se encarga de estudiar la estructura o morfología de los organismos del ser humano, vamos a decir, porque va a ser, digamos, la finalidad. Vamos a estudiar al ser humano en cuanto a su estructura, en cuanto a su morfología. Bueno, ¿cómo llegamos a estudiar al cuerpo humano? Bueno, la anatomía tradicionalmente ha usado los métodos clásicos y hoy en día también se usan estos métodos clásicos, que es a través de la disección. La disección es una manera a través de la cual la anatomía cumple con su finalidad, es decir, de estudiar la estructura o morfología de los organismos. Entonces, ¿qué es la disección? Básicamente, miren, del latín dis, que significa separación, y sectio, partes, ¿sí? Significa cortar o separar los tejidos para su estudio. Entonces, eso es lo que significa disección, cortar o separar los tejidos para su estudio. Y es un procedimiento anatómico que permite estudiar la estructura del cuerpo. Es un procedimiento anatómico que permite estudiar la estructura del cuerpo. Bueno, allí verán que tiene que ver mucho la palabra anatomía con el nombre por el cual deriva, ¿no? Anatomé, cortar a través o disección. En fin, definimos a la anatomía como la ciencia, ¿sí?, que estudia la estructura o morfología de los organismos. Lo va a hacer y lo hizo a través, digamos, ya de la historia, a través de la disección, ¿sí?, a través, digamos, de cortar y separar los tejidos para su estudio. Bueno, hoy en día hay otros medios por el cual también se permite, digamos, estudiar el cuerpo humano, y es a través, ¿sí?, de técnicas de imágenes diagnósticas y otros procedimientos clínicos y quirúrgicos que también contribuyen al progreso del conocimiento anatómico, ¿sí? Bueno, pero tradicionalmente siempre, digamos, el principal, ¿sí?, método de estudio de anatomía ha sido a través de la disección. Bien, en el crecimiento, digamos, en sus inicios, la anatomía eh, ha tenido, digamos, diferentes formas, ¿sí?, en las cuales surgen muchas escuelas, digamos, de anatomía. Surgen muchas escuelas de anatomía y es allí donde empiezan, digamos, a encontrarse las diferencias. Si bien el cuerpo humano, ¿sí?, el organismo
si el ser humano ha sido siempre el objeto de estudio en la anatomía. eh, han surgido, digamos, varias escuelas debido a los nombres que se han ido poniendo a los accidentes anatómicos. Entonces decimos que la anatomía en sus comienzos fue desordenado, donde surgieron muchas escuelas, y es así que tenemos la cátedra A y la cátedra B de odontología, donde las dos manejan dos escuelas diferentes, ¿sí? Dos escuelas diferentes. Fíjense, en sus comienzos cada escuela médica se abocó a la tarea de crear su anatomía. Por eso, digamos, justamente les decía que en sus comienzos de la anatomía ha sido desordenado debido a que cada escuela se enfocaba en crear su propia anatomía, es decir, a poner sus propios nombres, ¿sí? A los accidentes anatómicos. Entonces, allí tenemos, digamos, un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú estudias de una escuela anatómica vas a manejar una terminología, si estudias de otra escuela anatómica vas a manejar otra, digamos, terminología, y allí es donde se presenta quizás la confusión. Por ejemplo, hay una escuela en la cual usan muchos epónimos. La cátedra A de odontología, la cátedra A de odontología, por ejemplo, eh, eh, todavía se mantiene en una escuela diferente, ¿sí? En cuanto a la terminología que usa en anatomía. Si bien estudiamos el mismo organismo, la escuela, ¿sí? En la cual, digamos, te capacitas, te preparas, tiene, digamos, una terminología propia, y es lo que la cátedra A de anatomía tiene, por ejemplo, y la cátedra B de odontología usa la terminología, o tiende ya a usar hoy en día, la terminología anatómica internacional. Básicamente, de hecho, ya hoy todo se tiende a unificar, si la anatomía con la terminología anatómica internacional. Si nosotros investigamos, la Facultad de Medicina ya usa la terminología anatómica internacional, y es lo que se tiende a realizar hoy en día. Para ello, digamos, bueno, se tienen que actualizar, ¿no es cierto? Esto es un proceso de cambio. Entonces, los que se están preparando en la cátedra A de anatomía van a tener que usar una terminología quizás diferente a la terminología anatómica internacional, ¿sí? ¿Cuáles son las características de la terminología anatómica internacional que usa, esto quiero aclarar, que usa la cátedra B? Básicamente, fíjense, la terminología anatómica internacional se encuentra redactada en latín, y debe ser usada como la base para generar los listados en otros idiomas. Los principios de esta terminología son los siguientes. Los nombres de las estructuras deben tener un valor informativo y descriptivo. Se suprimen los epónimos. Fíjense que ya la terminología anatómica internacional no usa epónimos. La cátedra A, por ejemplo, viene de una escuela donde eh, es diferente, digamos, ¿sí? Es diferente en cuanto a la terminología que usa para describir el cuerpo humano. Por ejemplo, tenemos el ganglio de Gasser, ¿sí? Usamos, digamos, allí el nombre de Gasser, ¿sí? Gasser sería un epónimo. También, por ejemplo, la espina de Spic, ¿sí? Y el conducto vidiano, por ejemplo, son todos epónimos, y ya es lo que en la cátedra B se están suprimiendo. Ya no se usan los epónimos, ¿sí? Y se tiende a usar la terminología anatómica internacional. Así que los que se están preparando en la cátedra A deben saber esta diferencia entre ambas cátedras. Sí, hay una que ya tiende a usar la terminología anatómica internacional, que es la que universaliza, ¿sí? El estudio de la anatomía, para que ustedes sepan, si ustedes estudian anatomía con la terminología anatómica internacional y luego, digamos, de repente se van a otro país, van a ver que si usan la terminología anatómica internacional van a entender también los mismos términos que se usan en otros países. Bueno, esa es la meta también de la anatomía, que si bien comenzó de manera desordenada, la idea es que en el proceso, digamos, se tiende a usar una misma terminología, y bueno, yo pienso que ese va a ser el proceso también en la cual el día de mañana va a entrar la cátedra A de anatomía. Pero es importante, digamos, que sepan eso, ¿sí? Esas son las diferencias de ambas cátedras, que una proviene de una escuela diferente, y si bien la cátedra B en sus principios
seguramente también usaba la misma terminología, pero hoy en día ya la cátedra B usa la terminología anatómica internacional, que básicamente, como les digo, es más sencilla, y lo lindo de esto es que tiende a usar un término internacional, es decir, que se manejan en diferentes países. Miren, se suprimen entonces los epónimos. En el caso de la cátedra B ya no se usan nombres de personas, tienen que saberlo eso, ¿sí? Y ya se tiende a usar, digamos, nombres, ¿sí? Que tiendan, digamos, a tener un valor informativo y descriptivo, digamos. También se suprimen los homónimos para evitar confusiones. Y otra cosita, la estructura de las mismas regiones anatómicas deben tener nombres armonizados. ¿Sí? Las estructuras en las mismas regiones anatómicas deben tener nombres armonizados. Bien, básicamente ese es el dilema entre la cátedra A y cátedra B, la terminología que utilizan, ¿sí? A mí personalmente me gusta mucho la terminología anatómica internacional, debido a que, como les digo, es la terminología que se trata de universalizar, y creo que vamos camino a eso, y debemos, digamos, al fin y al cabo terminar usando eso. Sí, y bueno, la cátedra A usa su propia terminología, no al 100%, porque también, digamos, em, los nombres que usan, digamos, la cátedra A, algunos se siguen usando en la terminología anatómica internacional. Lo que sí, así de manera radical, la terminología anatómica internacional suprime, quita los epónimos. Eso desde ya le aclaro, ¿sí? Así que si están en la cátedra B, olvídense cuando vean un nombre de una anatomista en un reparo anatómico, eh, fíjense, busquen un sinónimo, porque es seguro que si buscan en la terminología anatómica internacional ya ese nombre no existe. ¿Sí? Y en la cátedra, bueno, lo siguen usando. Esto como una introducción para que no se asusten, ¿sí? En el uso de las terminologías. Bien, cuando estudiamos anatomía, hay una posición anatómica de referencia, es decir, una posición anatómica universal en la cual todos los anatomistas, ¿sí? Indistinta de las escuelas, ¿sí? Van a estudiar al cuerpo humano. Es decir, que la posición anatómica de referencia, ¿sí? Se trata de una posición corporal a la que los anatomistas llegaron por consenso para usar los mismos términos de posición y de dirección. ¿Sí? Esto es importante. Y también comprender las descripciones de la anatomía corporal universalmente. De allí, digamos, se entiende, digamos, que el paciente puede encontrarse en cualquier posición, pero siempre las descripciones que tenemos en los libros, ¿sí? Se referirán a la posición anatómica de referencia. Es decir, que hay una sola posición a una posición anatómica de referencia en la cual se va a describir y a estudiar el cuerpo humano. Bien, acá por ejemplo observamos, si una persona que está parada, fíjense, reúne, digamos, las características de la posición anatómica de referencia. Vamos a ver cómo es, digamos, la posición anatómica de referencia. Miren, el cuerpo humano está de pie, con la vista al frente, los miembros superiores a lo largo del tronco, las palmas de las manos hacia adelante y los miembros inferiores juntos con los pies hacia adelante. Esa es la posición anatómica de referencia. El cuerpo humano de pie, con la vista al frente, los miembros superiores a lo largo del tronco, las palmas de la mano hacia adelante y los miembros inferiores juntos con los pies hacia adelante. Entonces, digamos, todas las descripciones del cuerpo humano se van a referir a la posición anatómica, cualquiera sea la situación particular, ¿sí? Del sujeto analizado. Entonces, esta posición anatómica de referencia es lo primero que debemos aprender para entender anatomía, ¿sí? Más allá de la escuela, de la terminología que se usen, la posición anatómica de referencia es universal, ¿sí? Se aplica a todo. Y hay una sola, en ese sentido, posición anatómica de referencia, ¿sí? Más allá, digamos, de que al sujeto analizado se le estudie en cualquier otra posición, siempre se le va a describir considerando la posición anatómica de referencia. Así que esto es algo que tenemos que entender y estudiar, ¿sí? Ahora,
Primer punto que debemos aprender para poder entender anatomía es, digamos, estudiar la posición anatómica de referencia. En segundo lugar, lo que debemos también entender y aplicar para estudiar anatomía sería la planimetría. ¿Sí? La planimetría básicamente, fíjense, la descripción anatómica utiliza fácilmente las comparaciones geométricas. Se habla de cilindros, prismas, cubos, pirámides, vértices y caras para la comparación de cuerpos y volumen. Se describen ángulos, circunferencias, diámetros y perímetros para superficies comparables con figuras como triángulos, cuadrados, círculos, óvalos y rombos o rombos. Dentro de estas comparaciones geométricas se emplean como referencias diversos ejes y planos, siendo los más importantes los que se orientan en forma perpendicular entre sí, es decir, los ortogonales. Ahora, una vez leído esto, ¿qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que en la planimetría, para poder tener una descripción anatómica, un estudio del cuerpo humano, ¿sí? Con más detalles, se compara al cuerpo humano con figuras geométricas. Sí, para ello después, si quieren, investiguen cuáles son las figuras geométricas que pueden encontrar, pero básicamente al cuerpo humano se lo compara con figuras geométricas para poder describir, ¿sí?, el cuerpo humano. Entonces se lo compara, por ejemplo, con cilindros, con prismas, con pirámides, ¿sí?, y así sucesivamente, donde vamos a utilizar en estas comparaciones geométricas, vamos a utilizar diversos ejes y planos. ¿Sí? Diversos ejes y planos se van a estudiar, ¿sí?, en la comparación geométrica del cuerpo humano con figuras geométricas. Ahora, esto, digamos, es interesante porque nosotros, digamos, por ejemplo, a la cavidad bucal lo podemos comparar con un cubo, ¿sí? Donde un cubo, fíjense, tiene 6 caras. Entonces, por ejemplo, la pared superior es del cubo sería el paladar duro, la pared inferior, el piso de boca, la pared anterior, los labios, las paredes laterales, ¿sí? Sería, digamos, por ejemplo, los carrillos, ¿sí?, o las mejillas, y la pared posterior sería el velo del paladar y el istmo de las fauces. Entonces, de esa manera, digamos, vamos estudiando el cuerpo humano, es decir, que se lo compara con figuras geométricas donde se van a emplear diversos, digamos, ejes y planos, ¿sí?, para poder justamente estudiar el cuerpo humano. Entonces, en segundo lugar, primer lugar, posición anatómica de referencia. Segundo lugar, planimetría. ¿Sí? Vamos a hablar todavía de planimetría. Dijimos que en estas comparaciones geométricas, ¿sí?, entre las figuras geométricas y el cuerpo humano, ¿sí?, se van a emplear diversos ejes y planos como referencias para poder estudiar el cuerpo humano. Miren, tenemos entonces en primer lugar los ejes del cuerpo dentro de la planimetría y los planos de sección en segundo lugar dentro de la planimetría. ¿Sí? Esto es importante. Dentro de la planimetría entonces anotamos, tenemos en primer lugar, ¿sí?, los planos de sección y ejes del cuerpo. ¿Sí? Dos datos importantes. Ejes del cuerpo y planos de sección. Los ejes del cuerpo son 3. ¿Sí? Eje sagital, también llamado anteroposterior, ventrodorsal, eje longitudinal, también llamado cráneo caudal, supero inferior. Y el eje transverso, también llamado lateral. ¿Sí? Tenemos, digamos, entonces 3 ejes del cuerpo. 1, 2, 3. Esto es importante, ¿sí?, considerar los ejes del cuerpo como parte de la planimetría para poder estudiar el cuerpo humano. ¿Qué información nos brindan, digamos, esto? Ya vamos a ver que junto con los planos de sección podemos estudiar al cuerpo humano. El eje sagital, ¿sí?, o anteroposterior o ventrodorsal, es de dirección horizontal y perpendicular a los planos coronales. Ya lo vamos a analizar mejor. El eje sagital se ubica como una flecha, ¿sí?, que atraviesa el cuerpo humano desde adelante hacia atrás, ¿sí?, al cuerpo humano en la posición anatómica de referencia. ¿Sí? Los ejes del cuerpo, ¿sí?, son anteroposteriores o ventrodorsales, este eje sagital,
y atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás como una flecha. El eje longitudinal o cráneo caudal o supero inferior es de dirección vertical. Se dirige hacia abajo desde la parte más alta del cráneo, pasa por el centro de gravedad del cuerpo. Ya lo vamos a analizar. Luego tenemos el eje transverso o lateral, que va a ser de dirección horizontal y es perpendicular a los planos sagitales. Sí, es perpendicular a los planos sagitales y es de dirección horizontal. Es de dirección horizontal. Vamos a analizar los ejes para que tengamos en cuenta. Miren, a ver, acá tengo. Bien, tenemos entonces el eje lateral, ¿sí? Fíjense que va en una dirección horizontal, ¿sí? Perpendicular al plano sagital o medial. Y después tenemos el eje antero-posterior, el eje sagital, que va en sentido antero-posterior, fíjense, perpendicular al plano frontal, ¿sí? Y después tenemos el eje cráneo-caudal, que también se llama longitudinal, longitudinal o cráneo caudal. Fíjense que aquí lo vemos, si va en un sentido, digamos, fíjense, supero inferior, si pasa por el centro de gravedad del cuerpo y es perpendicular al plano, ¿sí? Transversal, ¿sí? U horizontal. Acá lo vemos entonces, se dirige de abajo hacia abajo desde la parte más alta del cráneo, el eje longitudinal, si pasa por el centro de gravedad del cuerpo. Bien, en fin, acá tenemos tres ejes que son importantes para estudiar el cuerpo humano, los tres ejes del cuerpo, y luego tenemos los planos de sección. ¿Qué son los planos de sección? Obviamente es parte de la planimetría, ¿sí? Y vamos a decir que los cortes que seccionan el cuerpo humano en sentido vertical, horizontal u oblicuo se van a ubicar en diferentes planos. Esto es importante, los planos de sección. Son tres los principales, ¿sí? Los ortogonales, por así decirlo, son tres. ¿Sí? Habíamos dicho acá, fíjense, que siendo los más importantes los que se orientan en forma perpendicular entre sí, son los planos ortogonales. ¿Sí? En este sentido, son los primeros tres, planos sagitales, planos coronales, planos horizontales, ¿sí? Después hay un cuarto plano de sección, el oblicuo, si bien no lo van a ver, no vamos a ver muchas imágenes que sigan este plano de sección, está, digamos, dentro del estudio de la anatomía, estos planos oblicuos, ¿sí? Así que también les van a preguntar, si ustedes tuvieran que explicar cuáles son los planos de sección, van a tener que mencionar este cuarto plano de sección. En fin, los primeros tres planos son los más utilizados. Los planos sagitales, fíjense, son planos verticales orientados en sentido antero-posterior. No debemos confundir los planos de sección con los ejes del cuerpo. Son totalmente diferentes y en un ratito les voy a explicar la diferencia entre los ejes del cuerpo y los planos de sección. Son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, los planos sagitales son planos verticales orientados en sentido antero-posterior, y lo importante de los planos sagitales, fíjense, es que pasa, digamos, tenemos dos planos sagitales, ¿sí? Tenemos el plano sagital mediano, ¿sí? O también llamado plano sagital medio, ¿sí? O plano medio sagital, es el que pasa por el eje longitudinal del cuerpo, es decir, por el centro, ¿sí? Fíjense que el eje longitudinal del cuerpo dijimos que pasa por el centro de gravedad del cuerpo, pasa por el centro de gravedad del cuerpo, ¿sí? El eje longitudinal. Bueno, el plano sagital mediano pasa justamente por el eje longitudinal del cuerpo y va a dividir al cuerpo, ¿sí? En dos mitades, una mitad derecha y una mitad izquierda. Esto es importante, ¿sí? El plano de sección sagital, ¿sí? Me divide al cuerpo en una mitad derecha y otra izquierda. El plano sagital mediano, justamente al pasar por el eje longitudinal del cuerpo, va a tratar de dividir en dos partes iguales. Obviamente no va a ser nunca igual al 100%, ya que no existe una simetría así, pero sí va a intentar, digamos, al pasar por el centro de gravedad, sí, va a intentar, digamos, seccionar al cuerpo justo en dos mitades, ¿sí? Si fuera, digamos, perfecto el cuerpo, digamos, al 100%,
sí, serían dos partes iguales, pero no es así, ¿sí? No siempre tenemos las dos manos, eh, las dos manos que tenemos derecha e izquierda al 100% igual, aunque son similares, parecidos, no son iguales, digamos, en tamaño, ¿sí? Y entonces en forma, entonces no podemos decir que son simétricos al 100%, pero sí el plano sagital mediano pasa por el eje longitudinal, no, longitudinal del cuerpo y lo va a dividir en una mitad derecha y otra izquierda. Después tenemos, ¿sí?, un plano sagital, también llamado, pero paramediano. También se los conoce como plano parasagital. Este plano parasagital se encuentra paralelo al plano sagital mediano. Si se encuentran paralelo al plano sagital mediano, es decir, que el plano sagital mediano o plano medio sagital pasa por el eje longitudinal del cuerpo, ¿sí? Pero los planos sagitales paramedianos o parasagitales son paralelos a esto, que se van, digamos, alejando o acercando, podríamos decir, dependiendo, ¿sí? Alejando o acercando, pero siempre son paralelos al plano sagital mediano, ¿sí? Los planos parasagitales. O sea que siguen, digamos, orientados en sentido antero-posterior y siguen siendo verticales estas dos características. Bueno, y el plano coronal, vamos a ver primero el plano sagital en una imagen. Ven, acá está el plano sagital, es vertical y atraviesa, secciona el cuerpo en sentido antero-posterior, como dice, digamos, su digamos, referencia, y lo secciona en una mitad derecha y una mitad izquierda, ¿sí? Una mitad derecha y del otro lado la mitad izquierda secciona al cuerpo. Después tenemos los planos coronales ya son planos verticales, igual que los sagitales, pero estos están orientados en sentido transversal, ya lo vamos a ver qué quiere decir esto. Bueno, dividen al cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior. Los planos coronales también son conocidos como planos frontales, ¿sí? Los planos frontales son lo mismo que los planos coronales, ¿sí? Para que ustedes sepan, ¿sí? Plano coronal o frontal son lo mismo. Recordemos que seccionan al cuerpo en una parte anterior y en una parte posterior, ¿sí? En una parte anterior y en una parte posterior. Por lo tanto, fíjense, la dirección es diferente al plano sagital. Si bien es vertical, la orientación es en sentido transversal. El sagital está orientado en sentido antero-posterior. El coronal o frontal está orientado en sentido transversal. Vamos a ver al coronal. ¿Ven? Acá vemos al coronal o frontal. Si seccionan al cuerpo en sentido transversal y es vertical y separan al cuerpo en una porción anterior y otra posterior que va hacia atrás. Bien, esos son, digamos, las secciones que hacen estos planos. Recuerden que son planos que dijimos ortogonales, es decir, que son perpendiculares entre sí. ¿Por qué digo esto? Ya que el sagital, por ejemplo, es perpendicular al transversal, el coronal es perpendicular al transversal, ¿ven? Y el sagital, por ejemplo, bueno, ya acabamos de decir, ¿no?, que es perpendicular al transversal, el transversal es perpendicular al sagital y así sucesivamente. Bueno, los planos horizontales, fíjense, por ejemplo, también lo van a conocer como planos transversales, son lo mismo, ¿sí? Son perpendiculares a los verticales, esa es la diferencia, ¿sí? Son perpendiculares a los verticales. Cuando decimos que es algo perpendicular, quiere decir que acá tenemos, por ejemplo, una línea recta y otra que va en esta dirección. Entonces, esta línea es perpendicular a esta, ¿sí? Esta línea, esta que voy a marcar con la flecha, esa línea, ¿sí?, es perpendicular a esta. Entonces, así son los planos, digamos, horizontales perpendiculares a los verticales, que serían, digamos, el sagital y el coronal. Lo veamos, fíjense, ¿ven? Este es un plano transversal u horizontal, ¿sí? Y es perpendicular, ¿sí?, al, digamos, a los dos, fíjense, al sagital y al frontal, ¿sí? Al sagital y al frontal. Al sagital, al frontal o coronal. Bien, ¿qué pasa con el plano horizontal? El plano horizontal divide el cuerpo en una parte superior y otra parte inferior. Eso es, digamos, algo que debemos nosotros sí o sí saber. Dividen al cuerpo en una parte superior y en otra inferior.
fíjense que estos primeros tres planos de sección que dijimos que son planos ortogonales, ya que son perpendiculares entre sí, eh, son, digamos, van en diferentes direcciones, o están orientados en diferentes sentidos y seccionan al cuerpo, ¿sí? En diferentes sentidos, y de tal manera que tenemos informaciones diferentes en cada plano de sección. Si esto es importante entenderlo, ya en un ratito vamos a marcar la diferencia entre los planos de sección y los ejes del cuerpo que hemos visto anteriormente. Bien, para esto, digamos, los planos horizontales entonces separan al cuerpo en una porción, en una parte superior y otra inferior. Lo vamos a ver. Miren, acá tenemos el plano, digamos, transversal u horizontal. Entonces tenemos una porción del cuerpo superior, ¿sí? Y otra que es inferior. ¿Ven? Entonces, los planos horizontales o transversales van en ese sentido. Son planos transversales, ¿sí? Dividen al cuerpo en una parte superior y otra inferior. Ahora, los planos oblicuos, que son, digamos, son el cuarto plano de sección, si bien, digamos, fíjense, son planos que cortan partes del cuerpo en una dirección que no es paralela, si no es ortogonal a ninguno de estos, o sea, no es perpendicular a ninguno de estos planos, si son, digamos, van en otra dirección, no son paralelos a ninguno de los planos anteriores. Esa es la diferencia. Los planos oblicuos son planos que cortan a partes del cuerpo en una dirección que no es paralelo a ninguno de los planos anteriores. Eso sería la clave, que no es, digamos, paralelo a ninguno de los planos anteriores que hemos visto. ¿Sí? Este plano de sección oblicuo no se ven muchas imágenes, ¿sí?, que sigan ese plano, si por eso no los vemos, digamos, en este, por ejemplo, pero va en diferentes direcciones, o sea, podría ir, por ejemplo, en este sentido, sí, podría ir en este sentido, sí, pero básicamente, digamos, no es paralelo a ninguno de los otros, de los tres planos principales que hemos visto. Ahora, pero vale, digamos, mencionarlo. ¿Qué pasa con la diferencia entre los planos de sección y los ejes del cuerpo? Básicamente, la diferencia principal, vamos a ver, la, vamos a decir primero qué es lo que digamos, los beneficios que tienen ambos. Los beneficios que tienen ambos es que nos permiten estudiar y describir el cuerpo humano, ¿sí? O sea, nos benefician en ese sentido, en que nos permiten, nos dan información útil para poder estudiar el cuerpo humano. Ahora, la diferencia va a estar en esto, miren, que los planos son superficies imaginarias bidimensionales. Los planos son bidimensionales y los ejes del cuerpo son unidimensionales. Esa es la diferencia principal. Los planos de sección son bidimensionales y los ejes del cuerpo son unidimensionales. Esa es la primera, ¿sí?, diferencia que debemos, ¿sí?, mencionar, ¿sí? Que los planos, que a diferencia, que digamos que un plano la diferencia de un plano de un eje, si es que un plano es bidimensional, mientras que un eje es unidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que sean bi y unidimensional. Vamos a analizar el plano frontal que está aquí de azul, ¿sí? El plano frontal dijimos que no secciona, el plano frontal o coronal secciona el cuerpo en una porción anterior y otra posterior. Eso es lo que dijimos del frontal, ¿sí?, o coronal, en una parte anterior y otra posterior. Miren, ¿por qué decimos bidimensional? Vamos a analizar. Nos dan una dimensión en este sentido, fíjense, superior e inferior, y nos da otra dimensión, fíjense, lateral derecho y lateral izquierdo. ¿Se dan cuenta? Nos dan dos dimensiones, es decir, nos da una dimensión, digamos, vertical y nos dan una dimensión horizontal. ¿Sí? Es decir, superior inferior y lateral, ¿sí? Es decir, de izquierda a derecha. Y por ejemplo, el plano sagital, vamos a decir que este es un plano sagital que me secciona al cuerpo en sentido antero-posterior, así lo hemos dicho, orientados en sentido antero-posterior. Fíjense, el plano de sección sagital, a diferencia del frontal o coronal, este ya me da otras dos dimensiones, anterior, ¿sí?, posterior, superior e inferior, ¿sí? También me da la dimensión vertical, pero
Además, me da la otra dimensión a ser bidimensional, que sería antero-posterior. ¿Se dan cuenta? Son bidimensionales, a diferencia de los ejes que me dan simplemente una dimensión. Es decir, los ejes simplemente son superior o inferior y nada más. ¿Se dan cuenta? El eje lateral y nada más. Bueno, son unidimensionales y el otro es bidimensional. Vamos al último, al tercer plano de sección de los principales, el horizontal. Acá me salió media fea la imagen. Acá vamos a hacer otra figura más prolija. Vamos a decir que este es el plano horizontal que nos faltó. El plano horizontal, el de verde, fíjense, me va a dar una dimensión antero-posterior también, porque voy a saber cuál es anterior y cuál es posterior. Entonces me da una dimensión antero-posterior, pero la otra dimensión que me da es, digamos, lateral, ¿sí? Lateral, y por lo tanto, es decir, lateral izquierdo y lateral derecho. Por lo tanto, fíjense que son bidimensionales. Este plano de sección horizontal no me da, por ejemplo, la dimensión vertical, pero sí la dimensión horizontal y antero-posterior. Entonces, esto es importante, por ejemplo, ¿ven? Es la diferencia entre los planos de sección y los ejes, uno que es bidimensional y el otro que es unidimensional. Bueno, para entender anatomía dijimos que en primer lugar debemos conocer cuál es la posición anatómica de referencia. En segundo lugar, la planimetría, es decir, ejes del cuerpo y planos de sección. Y en tercer lugar, vamos a ver que es importante utilizar correctamente los términos de relación y comparación. ¿Sí? Los términos de relación y comparación es importante, digamos, tener presente para estudiar anatomía. Esto quiere decir que yo debo saber cuál es anterior, cuál es posterior, debo saber, digamos, cuál es superior, inferior, cuál es craneal, es decir, la porción más alta del cuerpo humano, la caudal, ¿sí? Cuál es medial, lateral, proximal, sí, hay diferentes términos, fíjense, distal, superficial, profundo, externo, interno, axial. Es decir, cuando yo veo una imagen como esta, debo saber aplicar los términos de relación y comparación. Es decir, para aplicar los términos de relación y comparación, que sería el tercer punto, ¿sí? Para poder entender y estudiar anatomía. Primer punto dijimos posición. Primer punto, posición anatómica de referencia. Segundo, planimetría. Y en tercer lugar, términos de relación y comparación. Ahora, cuando estudiamos los términos de relación y comparación, yo no voy a poder aplicar esto a menos que entienda planimetría y a menos que entienda posición anatómica de referencia. Así que los tres van juntos, digamos. Ahora, vemos el cuerpo humano acá, yo debo saber qué vista es. Esta sería una vista anterior si yo aplico, ¿sí? Los términos de relación y comparación. ¿Se dan cuenta? Estoy viéndolo desde adelante al cuerpo humano. ¿Ven? Lo estoy viendo desde adelante. Entonces yo allí estoy aplicando correctamente los términos, ¿sí? De relación y comparación. Ahora, ¿qué debo aplicar? Esto es superior, ¿sí? Esto es inferior, ¿ven? Esto es lateral derecho, siempre derecho de la persona que estoy estudiando. Esto es lateral izquierdo. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera estoy aplicando bien los términos de relación y comparación. Ahora, yo a este cuerpo humano lo puedo seccionar en diferentes partes, pero ese cuerpo humano siempre va a ser estudiado en una posición anatómica de referencia. Entonces, cuando yo voy a estudiar anatomía, cuando a ustedes vamos a comenzar, por ejemplo, con osteología, que es la siguiente clase, vamos a estudiar, por ejemplo, en osteología la cabeza ósea, si vamos a estudiar el hueso hioides y la columna vertebral, ¿sí? Que sería la osteología que van a estudiar ustedes en el programa, digamos, que tienen en el programa y que estudian en anatomía odontológica, sí, vamos a estudiar siempre siguiendo estas tres grandes herramientas de anatomía. Posición anatómica de referencia, acá vamos a poner posición anatómica de referencia, ¿sí? Planimetría y términos de relación y comparación. Así que siempre tenemos que aplicar esas tres herramientas, términos de relación y comparación también, ¿sí? Al estudio del cuerpo humano, para poder llegar a la finalidad de la anatomía, que es estudiar la morfología, ¿sí? Del cuerpo humano, ¿sí? Después vamos a aplicar otras herramientas, pero estas son las tres principales que estudiamos en la introducción a anatomía, ¿sí? Toda imagen que vamos a analizar, que vamos a describir, siempre vamos a considerar estas tres herramientas. Y de esa manera van a ver que anatomía es una materia preciosa, que se puede aprender mucho y de hecho los que son profesionales de salud debemos manejar, ¿sí? Esta materia.
Así que bueno, éxitos sí en la carrera.